Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver la circunferencia en el plano cartesiano. Vamos a estudiar los conceptos básicos y su ecuación. Vamos a ver qué es la circunferencia. Una circunferencia está formada por todos los puntos que se encuentran a una misma distancia de un punto llamado centro. En la imagen podemos ver un punto C que va a ser nuestro centro y vamos a dibujar la circunferencia. En este caso, son todos los puntos que están a esa misma distancia de ese punto C. Y la distancia va a ser esta que está aquí, que va a ser nuestro radio. Vamos a ver ahora qué pasa en el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano tiene dos ejes, que son dos rectas numéricas colocadas de forma perpendicular, llamadas el eje X y el eje Y. Aquí tenemos la imagen del plano cartesiano con las dos rectas, el eje X que es el que va de derecha a izquierda o izquierda a derecha y el eje Y que va de arriba a abajo. En ese plano cartesiano, cualquier punto que coloquemos en ese plano va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Aquí vamos a colocar un punto como ejemplo. Ese punto que acabamos de colocar tiene una coordenada X que es igual a 5 y una coordenada en Y que va a ser igual a 3. Entonces, este punto lo podemos llamar como el punto P, que va a ser igual a 5,3. Tomando otro punto, nuevamente vamos a ver las coordenadas. Tendría una coordenada de menos 4 en X y una coordenada de menos 2 en Y. Por lo tanto, este punto lo vamos a llamar Q, va a ser igual a menos 4, menos 2. Y uno más para terminar, el punto que colocamos aquí en el eje Y, ese punto primero buscamos la coordenada en X. En ese caso la coordenada en X va a ser 0 y la coordenada en Y sería 5. Ya luego de haber estudiado los conocimientos anteriores, ahora vamos a pasar a representar nuestra circunferencia en el siguiente plano cartesiano. Para eso nos vamos a dar un ejemplo con una circunferencia de centro C igual a menos 2,1 y cuyo radio mide 4 unidades y vamos a representarlo en el plano cartesiano que tenemos aquí abajo. Lo primero que debemos hacer es ubicar el centro de esa circunferencia en el plano. Este centro va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Primero buscamos la coordenada en X, que en este caso es menos 2, y la coordenada en Y, que en este caso va a ser 1. Y ubicamos nuestro centro. Ahora, lo siguiente o el siguiente paso que vamos a hacer es trazar algunos radios que nos van a ayudar para poder realizar la circunferencia. En este caso sabemos que el radio mide 4 unidades y esas 4 unidades van a ser hacia cualquier dirección. Ya sabemos que la distancia que va a haber de ese centro a un punto de la circunferencia va a ser un radio que son de 4 unidades. Entonces podríamos trazar varios radios para ayudarnos a realizar la circunferencia. Pero lo más fácil es usar las 4 direcciones siguiendo los ejes X y Y. En ese caso trazamos 4 unidades hacia arriba, 4 hacia abajo, 4 hacia la derecha y 4 hacia la izquierda, teniendo 4 puntos que pertenecen a esa circunferencia. Y únicamente agarraríamos un compás y lo trazaríamos de esta forma y quedando una circunferencia que está representado con el color verde. Si no tienen compás a la mano, al menos se tendrán una idea de cuáles son los extremos, la parte más alta y más baja, y la parte más a la derecha y a la izquierda, de dónde se está ubicada esa circunferencia. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos.
En nuestro primer ejemplo tenemos una circunferencia con centro C igual a 2,3 y de radio 2. Aquí podemos ver su gráfica. En este caso, vean que el punto C se encuentra en una coordenada X igual a 2 y en la coordenada Y igual a 3. Y para verlo del radio igual a 2, podemos observarlo gracias al cuadriculado que va a tener dos cuadros hacia la derecha, dos hacia la izquierda, dos hacia arriba y dos hacia abajo. En este otro ejemplo tenemos una circunferencia con centro C igual a menos 4,0 y el radio es igual a 3. Aquí tenemos ya su gráfica y como podemos observar, el punto C, que es su centro, va a estar en el eje X en menos 4 y en el eje Y va a ser igual a 0. En este caso también por su cuadriculado podemos contar que van a ser 3 unidades hacia la izquierda, 3 unidades a la derecha, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Ahora vamos a ver la ecuación de la circunferencia en el plano cartesiano. Si se tiene una circunferencia con centro con coordenadas C igual a h, k y con un radio cuya medida va a ser r, entonces la ecuación de la circunferencia va a tener la siguiente forma. Entre paréntesis, x menos h, cierra paréntesis elevado a la 2, más, entre paréntesis, y menos k, cierran paréntesis y se eleva a la 2, igual a r elevado a la 2. En este caso, en la fórmula, tanto los valores de h, de k y de r van a representar valores numéricos, por lo que tendremos que cambiarlos por algunos números que nos va a dar cada problema o ejercicio. Vamos a realizar un ejemplo de cómo podemos hacer esto. En este caso tenemos una circunferencia con centro C igual a 3, menos 1 y cuyo radio va a ser 3. Entonces, en este caso, tenemos tanto el valor de h, que va a ser 3, el valor de k, que va a ser menos 1, y el r, 3. Simplemente sustituimos estos valores en la ecuación de la circunferencia. De esta forma nos va a quedar x menos 3, entre paréntesis, elevado a la 2. Aquí en esta primera cambiamos el valor de h por 3, más y, entre paréntesis, menos de la fórmula y el valor de k lo cambiamos por menos 1. Cierran el paréntesis y se eleva a la 2. Recuerden que es necesario colocar los dos negativos, tanto el menos de la fórmula como el menos del menos 1, del negativo del menos 1. Si alguno de los dos falta, el procedimiento va a estar malo. Y al final el igual al radio, que en este caso es 3 elevado a la 2. Así nos queda esa fórmula ya de la ecuación de la circunferencia, ya con todos los valores de forma correcta. Sin embargo, estos se pueden mejorar o simplificar un poco más. El menos menos, en el paréntesis que tiene en el y, se puede cambiar por un más. Y el 3 elevado a la 2 del radio se puede cambiar por 9. Y una vez que tenemos la ecuación de la circunferencia ya un poco mejor escrita, simplemente podemos revisar el gráfico. Vean que tenemos ese gráfico con centro 3, menos 1 y cuyo radio va a ser 3. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos adicionales. En el primer ejemplo tenemos una circunferencia con centro C igual a 2,3 y cuyo radio va a ser igual a 2. En este caso, si queremos escribir la ecuación de esa circunferencia, es simplemente usar la fórmula que ya habíamos visto. De esta forma nos va a quedar x menos 2, que es el primer valor del centro, esto elevado a la 2, más y menos 3, que es el segundo valor del centro, elevado a la 2, y eso va a ser igual al radio, que en este caso es 2 elevado a la 2. Nótense que en el valor del centro los dos valores son positivos, pero la fórmula, como lleva un negativo, entonces van a quedar con un menos ambos adelante. Y simplemente lo único que nos queda es calcular el radio elevado a la 2. 2 elevado a la 2 va a ser igual a 4. Entonces
cambiamos un poquito la fórmula para simplificarla, cambiando el 2 a la 2 por un 4. Si queremos graficar esto, simplemente colocamos en el plano cartesiano el centro 2,3 y el radio 2 unidades hacia cada lado. Ahora vamos a tener otro segundo ejemplo con una circunferencia con centro c igual a menos 4,0 y cuyo radio va a ser igual a 3. En este caso, para escribir la ecuación, igual que como lo habíamos hecho anteriormente, simplemente cambiamos los valores en la fórmula de la ecuación, quedándonos de la siguiente manera: x menos 4 elevado a la 2 más y menos 0 elevado a la 2 igual al radio 3 elevado a la 2. Vean que es importante colocar el menos del paréntesis de la fórmula y el menos del negativo. Como en el caso del x que llevan los dos negativos, es importante colocar ambos negativos o de lo contrario el procedimiento va a estar incorrecto. Ahora, luego esta ecuación se puede simplificar un poco más. Ese menos menos podemos cambiarlos por un más y el 3 elevado a la 2 nos va a dar un resultado de 9. En el caso de que haya un 0 en la ecuación, simplemente ese menos 0 podemos eliminarlo y quitar los paréntesis, como ocurre con el y, que simplemente queda y elevado a la 2. Y finalmente esto lo podemos graficar realizando en el plano cartesiano un punto con centro c igual a menos 4,0 y el radio 3 unidades hacia cada dirección, quedándonos como se puede observar ahí abajo. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos adicionales. En el primero que vamos a realizar tenemos una circunferencia con centro c igual a 0,-5 y cuyo radio va a ser igual a una fracción 6/5. En este caso la ecuación nos va a quedar de la siguiente forma: entre paréntesis x menos el valor de h, que es 0, se cierra el paréntesis y se eleva a la 2, más el valor de y, entre paréntesis, menos de la fórmula, y el valor de k, que va a ser menos 5. Nuevamente va a quedar los dos negativos, se cierra el paréntesis y se eleva a la 2, igual a el radio, que en este caso es la fracción, 6/5, y que nuevamente también se eleva a la 2. Ahora arreglamos un poco esta ecuación que tenemos acá. En el caso del factor con la x, simplemente cuando tengamos un menos 0, no es necesario escribir el menos 0 y también podemos borrar los paréntesis. Nada más nos quedaría el x elevado a la 2. Después, en el caso del y, tenemos dos negativos, menos menos, y esto lo cambiamos por un más. Y por último hacemos la fracción del radio elevado a la 2, que el radio 6/5 elevado a la 2 me va a dar igual a 36/25. Aquí es importante en el caso de las fracciones colocar un paréntesis para que no tengamos ningún problema a elevarlo al cuadrado. Vamos a realizar ahora otro ejemplo. En este segundo caso vamos a tener una circunferencia con centro, dos fracciones, en x y en y. La primera en x va a ser menos 1/2, coma, y la otra va a ser 4/5 en el componente en y. Y el radio en este caso va a ser una raíz, 2 raíz de 3. En este caso, aunque es un poco más complicado por ser fracciones, la ecuación va a quedar de la misma forma. La ecuación va a quedar en la primera parte x menos de la fórmula menos 1/2 del valor de h. Se cierran los paréntesis y se elevan a la 2. Más, en el caso de y, va a ser y menos una fracción, en este caso 4/5. Se cierra el paréntesis y otra vez se eleva a la 2. Y al otro lado el igual al radio, que en este caso habíamos dicho que era 2 raíz de 3, se cierran entre paréntesis nuevamente y se elevan a la 2. Otra vez, por tener una raíz,
con varios números, lo ideal es colocar el paréntesis para evitar errores, sobre todo si se usa la calculadora. En este caso se arregla un poquito y el menos menos de la x se convierte en más. En el caso del y va a quedar el paréntesis igual. Y en la calculadora calculamos 2 raíz de 3, lo elevamos a la 2 y eso nos da como resultado 12. Entonces simplemente colocamos el número 12. Aquí es importante esta nota. En caso de tener radios con medidas con fracciones, como en el caso de arriba, o con radicales, como en el caso de abajo, todo el valor se debe de agregar o se debe agregar un paréntesis para poderlo elevar todo al cuadrado. De lo contrario, podemos caer en errores. Entonces es importante en el caso de fracciones y de radicales o raíces colocar el paréntesis a todo el número para evitar posibles errores. Ahora, para ir finalizando, vamos a determinar el centro y el radio de una circunferencia si solamente nos dan su ecuación. En el ejemplo siguiente, nos dicen que la ecuación de la circunferencia va a ser x más 4 elevado a la 2 más y menos 3 elevado a la 2 igual a 25. Y de esa ecuación podemos obtener tanto el valor de h como el valor de k como el valor del radio r. Solo hay que hacer algunos ligeros cambios. En este caso, tenemos que el centro C va a ser el menos 4,3. Y además sabemos que el radio nos tiene que dar 5. Pero vamos a ver cómo sacamos dato por dato. El primer dato del centro, el valor de x, lo obtenemos de la ecuación de la circunferencia del paréntesis que tiene el valor de x. En este caso, en la ecuación de la circunferencia, a la par del x tenemos un más 4, que ese más 4 lo podemos ver como un valor positivo porque tiene un más adelante. Entonces, para obtener el centro le cambiamos los signos y ese más 4 lo cambiamos a menos 4. Y así obtenemos el valor de la coordenada x del centro. Hacemos lo mismo con el valor de y. En este caso, el valor de y lo podemos obtener de la ecuación del paréntesis que tiene el y. A la par del y tenemos un menos 3. Ese menos 3 va a ser la coordenada del centro, pero al estar negativo tenemos que cambiarlo a positivo. Sería más 3. Sin embargo, el más 3 no es necesario colocarle el más adelante, simplemente colocamos el número 3. Y ya después de obtener el centro, calculamos el radio. El radio, recordemos que no es ese 25 que está en la ecuación. El radio va a ser un número que elevado al cuadrado nos da 25. Sin embargo, habría que buscar ese número que elevado a la 2 nos da 25. En ese caso, para obtener ese número, lo que tenemos que hacer es extraerle la raíz cuadrada al número que nos están dando en la ecuación. O sea, sacando raíz cuadrada de 25, el resultado nos da que el radio va a ser igual a 5. 5 elevándola a la 2 nos da el 25, que es el número que está en la ecuación. Ahora, si queremos graficar esa ecuación, simplemente, ya teniendo el centro, entonces buscamos las coordenadas del centro, menos 4 en x y 3 en el valor de y. Obtenemos el centro y buscamos los diferentes radios, que es 5 unidades, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, como hacia arriba y hacia abajo, y podemos ya con eso graficar nuestra circunferencia. Aquí lo importante en la nota es recordar que la circunferencia, la ecuación de la circunferencia, lleva dos negativos, x menos y y menos. Esos dos negativos es el motivo por el cual los signos cambian al obtener el centro. Entonces recuerden siempre, si tenemos una ecuación, tanto el valor de x como el valor de y deben de cambiar de signos. Si están de más, se cambia menos, y si está menos, se debe cambiar a más.
Ahora vamos a realizar algunos ejemplos de lo que acabamos de ver. En este caso nos van a dar la ecuación de una circunferencia y nosotros debemos determinar el centro y el radio. En la primera ecuación que nos dan tenemos x menos 1 elevado a la 2 más y más 7 elevado a la 2 igual a 1 sobre 36, que es una fracción. En este caso, pues simplemente para obtener el centro y el centro cambiamos los valores tanto de x como de y. En el caso de x, que era menos 1, se cambia a más 1. Y en el caso de y, que es más 7, se cambia a menos 7. Y en el caso del radio, recordemos que del número que nos dan, le extraemos o le sacamos la raíz. La raíz cuadrada de 1 sobre 36 me va a dar un sexto. Entonces de esa forma obtenemos tanto el centro como el radio. Realicemos otro ejemplo donde nuevamente nos dan la ecuación y debemos encontrar el centro y el radio. En este caso la ecuación es un poco más compleja, que va a ser x más una fracción 5 sobre 2 elevado a la 2 más y, entre paréntesis, menos otra fracción, un tercio, esto también se eleva a la 2, igual a 8. Nuevamente, para tener el centro simplemente cambiamos los valores de x y y en el centro. El primero en x será positivo, el del x 5 sobre 2 se cambia en el centro a negativo. Y en el caso de y teníamos un tercio que tiene un menos adelante, que es negativo, se cambia a positivo. Y ya obtenemos nuestro centro, no hay que hacer nada más, solo cambiamos de signos y ya eso es todo. Y para el caso del radio, el número que nos dan en la ecuación, que es 8, le sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 8 nos va a dar 2 raíz de 2. Significa que nuestro radio, en este caso, es 2 raíz de 2. Y ya eso es todo por ahora. Muchas gracias y hasta pronto.